Buen día, soy el padre Gustavo Yatusis, sacerdote de la diócesis de Cuyo, y en este día quiero compartir el Evangelio de este martes 2 de agosto de 2022. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 14, desde el versículo 22 al 36. Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él, pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en este Evangelio tan rico en simbología, pero también en enseñanzas, podemos, por ejemplo, poner la atención en aquellas frases que tienen que ver, por ejemplo, en cruzar a la otra orilla que aparece en el Evangelio de hoy. La barca, que es aquí como el eje central del Evangelio, tiene la misión de cruzar de una orilla a la otra, de una costa a la otra. Cruzar a la otra orilla es la misión que le confía Jesús a los apóstoles. Crucen a la otra orilla. La otra orilla, en definitiva, es la eternidad. La misión de la Iglesia es esa. La misión de la Iglesia peregrina, la nuestra, es cruzar a la otra orilla. No estamos para estar siempre en el mismo lugar, para estar distraídos o estancados. Nuestra misión siempre es ir. Muchas veces, como en el Evangelio de hoy, remando con viento en contra, a duras penas. Pero nuestra misión siempre es ir, porque la meta es ir hacia la otra orilla. Después aparece Jesús rezando a solas. El Evangelio de hoy es continuación de la primera multiplicación de los panes, donde el Señor estuvo con mucha gente. Y como lo hace Jesús, habitualmente después de estar con la multitud, se retira a estar a solas con su Padre, en oración, en la montaña, en la soledad. Y es ahí cuando los apóstoles quedan, por decirlo así, solos en la barca, o aparentemente solos, mientras el Señor está en soledad con su Padre.
Y ahí, en la barca, mientras van remando contra la corriente a duras penas, se desata ese vendaval eh, y aparece el Señor caminando sobre el agua en dirección a la barca, que es un símbolo, como sabemos, de la iglesia, y más aún de la iglesia peregrina. Pedro entonces, junto con los demás apóstoles, se asustan, piensan que es un fantasma, no creen que es el Señor, a pesar de que Jesús le dice soy yo, no tengan miedo, soy yo. Otro nombre bíblico de la presencia de Yahvé, Yahvé, yo soy el que soy. Sin embargo, no creen, dudan de la presencia física y real del Señor. Entonces Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que vaya en dirección a ti. Jesús le dice, ven. Pedro se baja de la barca, empieza a caminar sobre el agua, pero luego baja la mirada de Jesús, pone la mirada en las aguas, en el viento, y se deja llevar por el miedo, y es ahí cuando comienza a hundirse. Ahí está el error de Pedro, haberse bajado de la barca, y segundo, haber puesto la mirada no en Jesús, sino en las olas, en el agua. Y es ahí cuando comenzó a hundirse. Lo que nos pasa siempre a nosotros. Siempre que nos salimos de la barca de la iglesia y siempre que bajamos la mirada de Jesús y ponemos la mirada en nuestros problemas o en los problemas que tenemos, comenzamos a hundirnos. Pero no queda todo ahí, sino que Jesús le tiende la mano, hermosa imagen esta, Jesús le tiende la mano a Pedro, lo sostiene, otro verbo muy hermoso también, le tiende la mano, lo sostiene, y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y finalmente lo retorna a la barca. Y una vez que lo retorna a la barca viene una gran bonanza, dice el Evangelio, una gran calma. Eso significa que solamente volviendo, retornando a la iglesia, a la barca de Jesús, de Pedro y de los apóstoles, encontramos nuevamente aquella tranquilidad que todos queremos. Y es ahí en la barca donde se da una gran confesión de fe, que en definitiva a eso apunta el Evangelio de hoy, donde todos dicen verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Es decir, solamente en la iglesia y desde la iglesia se alcanza esa confesión de fe profunda que quiere el Padre Dios que hagamos todos de su Hijo, que es esa, ¿no? Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Entonces, para terminar, la barca es de Jesús, Él viene siempre a nuestro encuentro. No debemos salir nunca de la barca y si hemos salido, volvamos a ella, porque afuera nos terminamos hundiendo todos. Y como si fuera una nueva barca de Noé, la iglesia ahora es aquella que nos salva de esa hundición para poder llegar a la otra orilla. Dios no quiere que te hundas, Él quiere tenderte la mano para levantarte y retornarte a la barca de su Hijo Jesús. No tengas miedo. Déjate encontrar por Él, déjate llevar, déjate retornar si es el caso. Déjate amar por Jesús y vendrá nuevamente aquella bonanza que estás esperando. Que tengas un buen día y Dios te bendiga.